Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a clase de matemática. Hoy día vamos con lo que es pendiente de una recta. Ya, vamos a aprender sobre este concepto y vamos a aplicarlo en algunos ejercicios que tengo preparados. Dice así, la pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Ojo, tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Ángulo que forma justamente la recta con el eje X en sentido antihorario desde el eje X hacia la derecha. Veamos, acá tengo un plano cartesiano justamente donde tengo una recta L que está pasando por dos puntos, de hecho, mejor dicho, puse el punto A y el punto B que pertenecen a la recta L y vamos a definir lo que es la tangente. Como dice allá arriba el enunciado, dice que es la tangente trigonométrica que forma el ángulo medido de manera antihorario respecto al eje X. Por lo tanto, vendría siendo prácticamente el ángulo que voy a marcar acá. Alguien podría decir, oye, pero ¿por qué no hiciste el ángulo así? Es lo mismo, es exactamente el mismo ángulo por si acaso, pero por un tema de orden, de que quiero deducir justamente cómo se calcula la pendiente, lo hice de esa manera. Entonces nos dicen que es la tangente trigonométrica. Veamos, entonces, si yo me voy a ver lo que es tangente trigonométrica, la tangente, si es que se sabe la identidad trigonométrica, justamente tangente trigonométrica del ángulo que se forma, es decir, del ángulo alfa, vendría siendo cateto opuesto sobre cateto adyacente. CO es cateto opuesto y CA es cateto adyacente. Pero acá en esto, ¿quién es el cateto opuesto? Bueno, el cateto opuesto es el cateto opuesto al ángulo. Es decir, es esto que está acá. Y el cateto adyacente es el cateto adyacente al ángulo. Es decir, lo que está ahí. Pero le vamos a poner otras letras. A cateto adyacente y a cateto opuesto, por ejemplo, a cateto opuesto le voy a llamar A minúscula, eso sí. Vamos a ponerlo con A minúscula. Y a cateto adyacente le voy a llamar B. ¿Ya? Por lo tanto me va a quedar A sobre B. Simplemente le cambié el nombre para no estar hablando de catetos y cosas por el estilo. ¿Ya? A sobre B. Es decir, la tangente del ángulo es A sobre B. Ahora, ¿cuánto mide A? Porque si yo lo quiero reemplazar en esa ecuación que estoy formando ya, debo ponerle nombre. Y esos nombres tienen que estar en funciones de datos que yo pueda medir. A mide eso, ¿cierto? Es decir, desde ese punto al punto que está arriba. Y yo lo puedo calcular, yo puedo decir de que A es igual a I2 menos I1. ¿Ya? Y en el caso de B, yo puedo decir de que B es igual a X2 menos X1. Ya, X1, no XY. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo quiero justamente saber cuánto mide B, cuánto mide este segmento que está acá, yo debo restarle esa coordenada menos esa coordenada. Te pongo un ejemplo súper básico. Supongamos que X2 es 10. Vamos a decir que X2 es igual a 10. Y vamos a decir que X1 es 2. X1 es igual a 2. Si yo te digo cuánto es la distancia de 2 a 10, bueno, tú tienes que ver cuánto falta para llegar a 10 y falta 8. Por lo tanto, la distancia, la resta de estos dos me daría 8. ¿Ya? De esa manera vamos a poder calcular justamente distancias en el eje horizontal o vertical. Pero en este caso la pendiente va a ser justamente la división del cateto adyacente, perdón, del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que eso me representa justamente la tangente trigonométrica. Es decir, en pocas palabras, luego de esto, podemos decir que A vendría siendo I2 menos I1 y B vendría siendo X2 menos X1. ¿Ya? Y a esto es lo que se le conoce como la letra M. ¿Ya? Es decir, a la tangente trigonométrica se le va a llamar M y M es la pendiente, es lo que vamos a conocer como pendiente y a eso se va a calcular justamente como I2 menos I1 dividido en X2 menos es X1. Y eso es justamente la pendiente de una recta justamente representada en un plano cartesiano. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios justamente para poder ver esto en acción y ver cómo lo vamos a ir utilizando. Entonces ya sabemos, vamos a anotarlo acá al lado izquierdo, ya sabemos, con lápiz o si no con destacador, ya sabemos que la pendiente es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Entonces, a nosotros nos pueden preguntar la pendiente de la recta en base a gráficos. Nos dan un gráfico y nos dicen, ok, calcular la pendiente de la recta, o como lo tengo preparado acá abajo, nos van a dar palabras simplemente con puntos para calcular. Ya tenemos que estar preparados para las dos situaciones. Así que vamos a la letra A. Calculemos la pendiente, y lo vamos a hacer acá al lado derecho. Calculemos la pendiente de la letra A. Entonces, la pendiente de la letra A va a estar dada por M, que vendría siendo X2 menos, perdón, I2 menos I1, pero ¿quién es I2 en este caso? Entonces primero tenemos que anotar las coordenadas. Entonces vamos a definir a este el punto 2, él va a ser el punto 2, ya vamos a hacerle un zoom acá, y este de acá va a ser el punto 1. Ya, el punto 1, ¿qué coordenadas va a tener? Primero va la coordenada del eje X, tiene la coordenada en el eje X de menos 4, entonces menos 4.
¿Y cuál es su coordenada en el eje Y? Es 0, porque está justo en 0, ¿ya? Y las coordenadas del punto 2 vendrían siendo 0 en X, porque está justo en el origen, acá en el eje X, ¿ya? Y en el eje Y vendría siendo 2. Entonces tengo las coordenadas, ya sé quién es, de hecho le vamos a, para hacerlo más simple para ti, vamos a decir que este es X1, él es Y1, y él es X2 y él es Y2. Para que así tú lo tengas bastante claro. Es súper importante que al principio hagas eso porque si no te vas a enredar un poquitito y te puedes equivocar simplemente en el reemplazar quién es X1 y 1. ¿Ya? Así que por lo tanto, acá debe ir Y2 menos Y1 según la fórmula que tengo en rojo al lado izquierdo. X2 menos X1. La voy a escribir nomás simplemente. Y voy a reemplazar. ¿Quién es Y2? Y2 es 2. ¿Ya? Menos Y1. ¿Quién es Y1? Es 0. Dividido en X2. ¿Quién es X2? X2 es 0. ¿Y quién es X1? Es menos 4. Ojo acá con el signo. La operación acá arriba me dice que es menos. Por lo tanto yo puse el signo menos. Ese menos que tiene adicionalmente acá es del menos 4. Es de la coordenada. ¿Ya? Por si acaso. Así que resolvemos ahora simplemente. Y nos queda 2 menos 0 es 2. Y abajo me queda 0 menos menos 4. Eso es menos por menos más. Así que me queda simplemente 4 positivo. Puedo dividir o puedo simplificar simplemente, pero si divido, esto me va a dar 0,5. Por lo tanto, la pendiente en el caso de la letra A es 0,5. ¿Ya? Si te das cuenta, una pendiente bastante baja. ¿Ya? Y ahora vamos a la pendiente de la letra B. La letra B lo vamos a hacer con color negro, eso sí. Lo mismo, pero ahora vamos a tratar de identificar las coordenadas sin tener que ir allá y poner los numeritos. Yo sé que es I2 menos I1. I2 vendría estando representado por él. I2 vendría siendo 4. Menos I1. I1 acá es 0. Así que voy a poner menos 0. Después viene X2, que vendría siendo 0. Menos X1, que es menos 2. Por lo tanto, me queda 4 menos 0 es 4. Y abajo me queda 2 positivo, porque menos por menos más. Por lo tanto, me queda 2. Así que la pendiente en el punto del caso B vendría siendo 2. Y la pendiente del caso A vendría siendo 0,5. Si te das cuenta, me dio una pendiente 2 que es mucho más grande que 0,5 y efectivamente si lo ves en el gráfico, la pendiente del ejercicio B está mucho más inclinada que el ejercicio A, lo cual coincide con lo que te mencionaba anteriormente. Una pendiente más grande implica una recta más inclinada. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. Dice así: los puntos A y B pertenecen a una recta cuya pendiente es... Ok, este es simple, porque debo simplemente reemplazar en la fórmula la pendiente, pero para eso voy a anotar quién es X1, este es Y1, X2, Y2. Te recomiendo justamente hacer eso para que así no tengas confusiones en los datos a reemplazar. La fórmula de la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Reemplazamos simplemente valores. Y2 vendría siendo menos 2. Y1 vendría siendo 3. Entonces... Y2 menos I1, ¿ya? X2 vendría siendo 3 y X1 vendría siendo 1. Por lo tanto, arriba me da menos 5 porque menos 2 menos 3 menos 5 y abajo me da 3 menos 1, 2. Por lo tanto, esto me va a dar menos 2,5. Si te das cuenta, en este caso tiene pendiente negativa. Por lo tanto, si yo pudiera ver la recta de esto, justamente sería una recta que va hacia abajo, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. De hecho, podríamos verlo. Por ejemplo, A1 tiene la coordenada 1, 3. Sería un punto por acá, él es A. ¿Y quién es B? Es 3 menos 2. Entonces es 3 menos 2, está por acá, es B. Entonces efectivamente esto va hacia acá abajo. Tiene una pendiente negativa, es decir, va decreciendo. No va creciendo, va decreciendo. Siguiente. Vamos al siguiente y último punto. Dado los puntos A, B y C, ahí están las coordenadas. ¿Cuál debe ser el valor de la coordenada A en el punto C para que los tres puntos sean colineales? Fíjate bien, dice que el punto C justamente tiene una coordenada que está en función de una letra, que es la letra A. Y nos están preguntando cuál debe ser dicha coordenada en el punto C para que los tres puntos sean colineales. ¿A qué hace referencia eso? Bueno, colineales, vamos a sacar la regla para aquello, significa que los tres puntos estén en la misma línea. Ya, vamos a primero, antes de sacar la regla, vamos a hacer el plano cartesiano. Ya, con lápiz, eso sí. Vamos a hacer el plano cartesiano así rápidamente y si te fijas bien, el punto A tiene coordenada 2, 5. ¿Ya? Ya, hagamos las cosas bien mejor. Vamos a
hacerlo con la regla para que este plano cartesiano nos quede bien, o si no nos va a quedar horriblemente mal. Entonces, veamos, eje X, y ahora vamos a hacer el eje Y. Vamos, que esta regla es un poquito lenta, así que si quieres que adelantar el video, adelántalo nomás, no hay ningún problema porque esta parte no la voy a cortar. Entonces, ahora sí, tenemos que el punto A es 2, 5, coordenada 2, 1, 2, vamos a suponer que cada cuadradito que nos quedó acá es 1, ya, entonces 2 cuadraditos hacia la derecha y 5 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, el punto A está acá. El punto B es menos 1, menos 4. Punto B es menos 1, menos 1, menos 4. 1, 2, 3, perdón, hacia abajo. Menos 1, menos 1, menos 4. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Es decir, el punto B tiene que estar por acá. Entonces, que nos digan que sean colineales significa que los dos puntos están exactamente en la misma recta. Es decir, si yo uno el punto A que tiene las coordenadas 2, 5 y el punto B que tiene las coordenadas menos 1, menos 4, me va a dar una recta de este estilo, donde justamente el punto B está ahí en rojo, que lo acabo de marcar, y el punto A también en rojo. Que sean colineales significa que están en la misma línea. Es decir, el punto C tiene que estar en alguna coordenada por acá, y de hecho tiene que estar por acá abajo. ¿Por qué por acá abajo? Porque fíjate, su coordenada C, Y es menos 7. Entonces, debe estar por acá abajo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Bueno, simple, bastante simple. Debo calcular la pendiente. ¿Y cómo voy a calcular la pendiente? Con el punto A y B. Voy a calcular la pendiente. Y la pendiente va a ser, voy a poner acá arriba, lo voy a hacer arriba de los números para que así este es X1. Insisto, esto no es necesario que lo haga, pero sirve para mantener un orden, así que lo estoy haciendo para que ustedes lo vean. Y X1 y 1 y este es X2 y 2. Entonces, la pendiente me queda, por fórmula es I2, que es menos 4, menos I1, que es 5. Después X2, que es menos 1, menos X1, que es 2. Entonces tengo I2 menos I1, X2 menos X1. Entonces me da una pendiente menos 9. Y acá me da menos 1, menos 2 es menos 3. Y me va a dar una pendiente que es positiva porque menos por menos más. Y me va a dar 3 de pendiente. Esa es la pendiente de la recta. ¿Para qué hago eso? Bueno, porque ahora voy a borrar lo que está acá arriba. Ya, borro eso. Y ahora voy a decir lo siguiente, fíjate. Voy a decir que él es X1 y él es I1. Este es X2 y él es I2. Y voy a hacer la ecuación de la pendiente de la recta, pero con aquellas coordenadas. Entonces, la pendiente nueva va a ser X2, perdón, I2, no X2. I2 menos I1 sobre X2 menos X1. El tema está en que yo M lo conozco. Yo sé que M tiene que ser 3, porque si son puntos colineales, todos tienen que estar en la misma línea y todos tienen que tener la misma pendiente respecto a otro punto. Entonces ahora reemplazo. I2 es menos 7. I1 es menos 4. Entonces me queda menos 4. Después tengo. Me queda, a ver, veamos. Me queda X2. Me estaba confundiendo. X2 que es A justamente. X2 es A, lo voy a destacar. ¿Ya? Menos X1. Menos X1 que es menos 1. ¿Ya? Menos X1, X1 es menos 1. Entonces, tengo que resolver aquello. Tengo que resolver esta ecuación que tengo acá, donde tengo solamente una incógnita. Me queda 3. Arriba me queda menos 7 menos 4. Es decir, me queda menos 7 más 4. Esto me da como resultado menos 3. Y abajo me queda A, menos por menos, más 1. ¿Ya? Entonces, lo que está acá abajo pasa multiplicando. Todo esto va a pasar multiplicando acá arriba y me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar 3A más 3 es igual a menos 3. ¿Ya? ¿Por qué 3A más 3? Porque esto pasa multiplicando y me queda 3 por A y 3 por 1. Así que me quedo de esa manera. Entonces, me queda 3A es igual a menos 3 menos 3. ¿Por qué? Porque ese 3 positivo pasó restando. Entonces me queda 3A es igual a menos 3, ¿cuánto es? Es menos 6, ¿cierto? Ok, y finalmente A tiene que ser igual a menos 6 sobre 3, por lo tanto A tiene que ser igual a menos 2. Ese tiene que ser el punto A. Entonces, si yo me voy a las coordenadas, ya sé que A es menos 2, entonces vamos a poner acá de que es menos 2. La coordenada del punto C es menos 7 menos 2. Así que, menos 2 en X. Entonces, menos 2 en X, menos 7. Por lo tanto, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá estaría. Ahí estaría el punto C.
Listo. Y así de esa manera resolvimos el ejercicio usando la pendiente de la recta. Dejamos la clase de hasta acá. Espero te haya gustado. Nos vemos en una siguiente clase. Chao, chao. Cuídate.